A ver, siempre es difícil hablar de los éxitos propios porque además yo creo que dentro de nuestra trayectoria pues ha habido muchos momentos muy difíciles y también los considero éxitos porque hemos aprendido mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un crecimiento potente en el año 2022 y que el año 2023 va muy bien y no nos podemos confiar, pero bueno, lo que sí que tendríamos es que examinar un poco mejor y si nos piden hacerlo de esta forma, pues examinar un poco mejor cómo va todo. Yo aquí te quiero agradecer la labor internacional porque yo creo que ha sido fundamental. Bueno, esto venimos de una época de COVID que yo creo que como negocio hemos podido entender, pero no solo somos abogados, nosotros somos muy empresarios, creo que hemos podido entender muy bien por lo que han pasado en muchos negocios españoles, por ser un negocio también y estar muy cerca. Yo creo que eso nos ha dado una empatía que nos ha situado tal vez más cerca de un montón de empresas y también nos ha hecho entender un poco para esa pata internacional, ¿no? Que decías, lo interconectado que está todo, como algo que inicialmente parece que va a pasar en China y no va a tener ningún efecto en ningún otro país y aquí no va a pasar nada, pues al final acaba afectando a todo el mundo, como el hecho de que un político en Rusia pues de repente decida empezar una guerra y eso afecta a todos los países cuando no éramos tal vez conscientes de todo lo que suponía, por ejemplo, Ucrania para el mundo. Y bueno, ha sido una mirada hacia afuera también que ha permitido que el despacho, yo creo que naturalmente con el equipo que tenemos, multilingüe, dinámico. Sí, pero hay una cuestión que yo te reconozco que cuando tú formabas parte y has seguido formando parte de distintas cuestiones internacionales, para mí como socio ha sido un acto de fe, porque sé que eres una persona muy brillante y muy inteligente, ¿no? Pero bueno, al final, pues estar hablando mencionas tú, ¿no? Pero en Sol Europe y en todas las organizaciones de las que has formado parte, como empresario, ¿no? Que dices que somos, yo muchas veces no sé si eso iba a dar resultados. O sea, al final yo te he Bueno, visto más esto pues explicando y luego nos hemos dado cuenta, como tú dices, que todo está interconectado y que te han llamado porque resulta que la empresa que hay en España fabrica en Alemania y vende en Estados Unidos y ahí te han buscado a ti. Yo creo que tenemos la suerte al final de haber decidido, o sea, ser abogados y más allá de abogados en el trabajo, serlo en la vida, de ser asesores, de querer ayudar, de querer solventar. Y al final lo que hemos pensado es cuáles son tal vez esas situaciones que incluso nos gustan personalmente y por las que sentimos pasión para poder volcarlo. Tal vez es verdad que, oye, te agradezco mucho todo esto, que en el caso internacional, que ahora supone un porcentaje muy relevante de la facturación del despacho, fue un acto de fe y al final pues ha funcionado muy bien. Por mi parte, por ejemplo, pues oye, la pasión por el mundo del motor, la movilidad, la automoción, tu defensa a ultranza en foros como Faconauto, la radio, de todo lo que son las gasolineras, los concesionarios, las nuevas formas de movilidad, la nueva legislación y cómo eso puede afectar negativamente a los empresarios y cómo defiendes férreamente en todos estos foros que efectivamente queremos ayudarles a Bueno, salvar y eso a mí me enorgullece porque es verdad que hay parte que va en ello nuestro trabajo, pero ahí me gusta porque va en ello nuestra pasión por un sector que en este caso tú especialmente conoces muy bien, te encanta y eso lo ponemos al servicio para no solo llevar un asunto. O sea, a mí yo creo que parte del crecimiento de este despacho es por eso, porque no llevamos asuntos, nos involucramos, defendemos a capa y espada, no entendemos una empresa solo en particular, tenemos que comprender el sector entero y a partir de ahí defendemos a la empresa y la ayudamos, pero intentamos, si incluso se puede, porque un abogado no solo lleva un asunto, un abogado defiende a la sociedad y si hay que intentar desde este despacho hacer que cambie la legislación, pues ahí estaremos también los primeros y eso en muchos casos se te debe a ti. Tenemos ahora también todo el magnífico equipo detrás que también ayuda a todo esto sinceramente y bueno, pues en todos los años de andadura del despacho yo creo que lo decías al principio, ha habido muchas dificultades de las que hemos aprendido mucho y yo creo que hay una madurez ahora, ya no solo jurídica, que tal vez eso existía siempre, sino una madurez empresarial que también me gusta porque noto que nos ha puesto a otro nivel con los clientes. hay una cuestión que me recuerda cuando hablas y es todos los abogados que han trabajado en el despacho y bueno, otros profesionales que han estado en Carles Cuesta y los que hay ahora mismo.
saben perfectamente que una de nuestras grandes preguntas es si son felices. Y es algo que muchas veces no podemos trasladarles a nuestros clientes, pero creo que algo que sí que hacemos muy bien es preguntarles qué es lo que quieren, más allá de cuál es el problema que tienen legal. Y esto va muy en línea con lo que estás diciendo. Yo creo que hablabas de que somos un despacho muy multilingüe, pero yo creo que el éxito de tu posición, o de la posición del despacho gracias a ti a nivel internacional, trasciende el conocer idiomas hasta el punto de ser capaz de conectar con los países. Yo te he visto irte a Estados Unidos, a México, a Irlanda, a Italia, a Francia en los últimos 6 meses o 5 meses. Es decir, que no es que hayas estado en todos estos países en tu vida, y he visto cómo te has empollado la legislación de los países, cómo has intentado comparar los sistemas y sobre todo, y esto es lo que más me ha gustado, cómo te has empapado de las culturas precisamente para eso, ¿no? Para conectar. O sea, cuando nosotros queremos dar una solución 360, lo que tenemos que hacer es conectar con las personas. Y probablemente por eso mi obsesión, ¿no? Con la automoción o con los concesionarios o con la radio. O sea, al final nosotros queremos transmitir a la gente que conocemos su problema concreto, pero también que estamos muy involucrados con el problema en general que les sucede. Es tal cual, y de verdad yo creo que es resultado de la pasión. Es decir, que al final me preguntaba justo mi sobrino hace un par de días que si ser abogado era bueno, y yo le decía, bueno, lo bueno es hacer una profesión con pasión, porque en el fondo, claro que es un trabajo, pero en el fondo no te importa dedicarle a un cliente el tiempo que necesite o lo que sea, porque lo haces no porque toque, sino que lo haces porque lo haces convencido de que le vas a resolver, de que tu labor es importante, de que de verdad tienes un añadido y que le puedes ayudar. Y yo creo que desde el inicio de nuestra carrera hemos sido muy apasionados por todo lo que hemos hecho, por involucrarnos también en la universidad, por esa labor de estar en el mundo, porque nosotros entendemos la abogacía estando en el mundo, es decir, no solo, como decía antes, llevando un caso concreto, ¿no? Hay que, si nosotros sabemos cuál es la solución, tampoco nos la vamos a quedar nosotros para nosotros mismos, porque ayudaremos a muy poquita gente. Si logramos ir a la universidad, trasladar todas esas soluciones a un montón de futuros abogados que podrán a su vez ayudar y multiplicar en esta ayuda en el futuro. Tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a tus sobrinos, porque la verdad es que para ti es un termómetro muy importante a la hora de analizar el porqué de las cosas. A mí me hace mucha gracia porque hubo uno, lo voy a decir, que te preguntó no solamente lo que te preguntaba es si se ganaba dinero. Y entonces yo creo que en este momento en el que estamos celebrando un poco el que ha habido un aumento en la facturación muy importante en los 2 últimos años, pues habría que decir que depende. Yo la verdad es que soy abogado y soy empresario, y aunque puede parecer un poco cínico, no lo soy por dinero. Es verdad que soy de los que cree que tenemos que trabajar para facturar cuanto más mejor y para ganar cuanto más mejor, nosotros y toda la gente que trabaja para nosotros. Pero creo que si el objetivo es solamente ese, no se puede. De todas formas, a mí lo que me preguntaban hace poco es si me gustaría tener un hijo artista, y yo decía, pues por supuesto que me gustaría tener un hijo artista, y entonces me decían, bueno, pero eso como hobby, ¿no? Y decía, hombre, ¿por qué? Pues, hombre, se gana dinero como abogado, pero como cantante, ¿no? Y yo pensaba, pues te puedo dar una lista de abogados a los que les va muy mal y pregúntale a Alejandro Sanz, o pregúntale a algunos más modernos cómo les va. Ahí ya sabes que más o menos mi opinión es que en el fondo puedes ser artista siendo abogado. Bueno, por supuesto. De hecho, casi que es un poco obligatorio. O sea, parece que es verdad que la profesión de abogado se ve como alguien que coge un código horroroso de un montón de páginas y que debe ser aburridísimo y que ahí está la solución y que el truco está en saberte dónde está el artículo que resuelve. Por supuesto, tenemos que conocer la ley, pero localizar el artículo exacto tal ya lo va a hacer ChatGPT, o sea que en el fondo, ¿qué es lo que necesita un abogado? Relacionar, pensar, esto no hay una solución, pero aquí hay como un tercio de la solución, hay un paso que está vacío, entonces voy a usar esta jurisprudencia que hubo, en España no la ha habido, pues voy a usar la de Francia, y luego esto ya lo relaciono con este otro. Claro, estás definiendo el trabajo de un mago, y digo de un mago porque a mí me hace mucha gracia. Nosotros fuimos durante unos años abogados de un mago muy importante, que realmente es un grandísimo artista,
Y yo una vez le dije, la verdad es que verás la profesión esta un poco aburrida. Y dijo, no, no, es muy parecida a la mía. Y efectivamente, al final lo que contábamos en la entrevista de Onega, ¿no? Nuestro trabajo también es hacer que la gente ponga el foco y mire donde tiene que mirar y no donde no tiene que mirar, ¿no? El gestito de las manos que ahora lo intento repetir y no me sale, pero yo creo que es muy importante ser artista en esta profesión, porque Sí. también También la magia hay una parte de de... persuasión muy importante. Esto es como estos libros que te cuentan como la misma historia y te cuentan, pues imaginaos, hay uno de Sándor Márai que te cuenta que es La mujer justa, te cuenta la historia desde la visión de la mujer, luego la del esposo y luego la de la nueva mujer del esposo. Y claro, cuando te ves la versión de cada uno, como que odias al resto de personajes, y cuando de repente lees las tres, que ya tienes la visión completa, casi que justificas y entiendes muchos de los errores de cada uno de ellos. Entonces, al final, la abogacía es un poco eso, porque, claro, la realidad objetiva es muy difícil de trasladar y siempre hay versiones. Entonces, la magia está en que dentro de la misma historia, y que lo que se tiene que contar es lo que fue, pero la forma de contarla, la forma de contar el cuento, hay que contarlo como un cuento, muy facilito, para que todo el mundo se entere, porque si no, los abogados tenemos esta tendencia a complicar y ser muy enrevesados, pues hay que intentar contar las cosas como un cuento y luego el hacer esa magia para que la misma historia cuentes la versión que efectivamente es la que el cliente quiere trasladar. Y eso es una magia, porque no es tan sencillo. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, la verdad que tenemos una tendencia a enrollarnos un poco a veces, ¿no? a irnos por las ramas, pero no me importa. Yo, por responder un poco, ¿no? al tema de por qué esta progresión en los últimos meses, entendiendo por últimos meses los últimos 17 o 18 meses, aquí hay que agradecer mucho al equipo el esfuerzo, también el adaptarse, porque hemos seleccionado gente, que también nos ha seleccionado a nosotros, que venía de despachos fantásticos, pero con una forma de ver las cosas quizá un poquito menos flexible o un poquito menos, no sé, ¿cómo llamarlo? Pues menos mágico. Y se han adaptado fenomenal. Y luego habría que hacer un agradecimiento muy especial a nuestra apuesta, que también ha sido una apuesta suya, por Rafael Catalá. Rafael Catalá ha sido una persona importantísima, y no solamente porque haya sido ministro de Justicia y haya trabajado de una forma muy potente en el sector público y en el sector privado, sino por una capacidad de empatía que es brutal. A mí me hace mucha gracia porque al principio dudábamos, ¿no? Es que si fichas a un ministro o a quien ha sido un ministro de Justicia, casi que te pueden relacionar con un color político, que tampoco nos importa especialmente, ¿eh? Cada uno que nos identifique con quien quiera. Pero es verdad que es una persona que, además de tener un amplio conocimiento del sector, de la abogacía, no como ministro de Justicia, sino además como abogado que siempre quiere saber de todo y aportar de todo, es una persona que es muy versátil y que se adapta perfectamente a la forma de pensar. El otro día me hizo mucha gracia porque le preguntaron aquí en el despacho que cómo veía la situación de España, y decía, bueno, estamos creciendo, no me acuerdo si a un 2%, y entonces hizo como un análisis de cómo va España, pues realista en las cuestiones en las que efectivamente pues quizá es mejorable, pero positivo también desde el realismo en las cosas que se están haciendo bien. Y le preguntaron, ¿te has cambiado de color? ¿Te has cambiado de partido? Y yo pensé, esta es la grandeza, ¿no? de Rafa. Esta es la grandeza de Rafa, que es capaz de entender los problemas de los demás y sin ponerse de perfil ni dar la espalda al partido con el que fue ministro, el ser capaz de ver los puntos positivos de absolutamente todas las partes. Sí, en esto yo creo que parte o gran parte o casi todo el éxito es rodearse bien, es una de las claves. Hace ya muchos años decidimos, en vez de emprender por solitario, y seguramente mal no nos hubiera ido, pero una vez hablamos que uno más uno sume mucho más que dos, ¿no? Entonces, en un momento inicial... Hablamos, fue una lección muy buena que me diste tú a mí. Sumando mucho más que dos, o economías de escala, que lo llaman así ya los expertos, pero la idea es esa, y yo creo que ha sido gran parte del éxito del despacho que cada persona
que ha formado parte del equipo, ha sumado, ha añadido, podemos estar muy agradecidos. Y las personas que están con nosotros, pues efectivamente es gente que nos permite crecer, que nos da tranquilidad a nosotros, que da tranquilidad a los clientes. Rafa, como decías, fue una apuesta, pero también ha sido una fuente de tranquilidad, de inspiración, de algo más de diversidad, pues un perfil muy distinto a tal vez perfiles que venían más de despachos, es un perfil que venía más del mundo público, nos ha dado otra visión, también por tener más experiencia de vida que nosotros, nos ha venido fenomenal, pero desde esa comprensión y desde ese, como dices tú, esa capacidad de dar como muchas versiones, y eso al final, si sumamos todos esos elementos que somos por separado y que 1 más 1 sumamos mucho más que 2, claro, al final es el cóctel explosivo que ha permitido que lleguemos a muchos países, que lleguemos a más sectores, que inicialmente, que podíamos estar más relacionados a reestructuraciones e insolvencias, pues ahora hagamos operaciones de fusión-escisión, por sectores también, hoteles, compraventas de supermercados y de centros comerciales. Muchísima litigación. Entonces, al final, litigación muy complicada, y no solo concursal, sino de temas de socios, de temas de incumplimientos de contratos, y al final tener la tranquilidad de que hay una persona del equipo que es la que va a llevar fenomenal cada uno de esos temas, mucho más allá de lo que fue esto en un inicio, que fuimos 2 personas, y la verdad es que ese crecimiento también nos hace muy empáticos con muchas startups, con muchas cosas, porque hay un momento del negocio en el que uno puede pensar, es que lo más rentable en el corto plazo sería que esto no crezca mucho. Por eso hay muchos despachos de abogados de 1 o 2 abogados y su secretaria y poquito más, porque en el fondo es una fórmula que funciona bien, se trabaja bien, pero vuelvo a la esencia. Si cogemos los valores del despacho, hay una vocación de servicio, que es una vocación de servicio para, por supuesto, solventar los problemas de los clientes, pero para ir mucho más allá a la sociedad. Y al final, con todas esas personas que han permitido que esa vocación de servicio vaya a nuevos sectores, pues eso, decía, hoteles o la automoción que hablábamos al principio, pues sin esa expertise de cada una persona concreta no sería posible, y eso es fenomenal. Yo creo que también hay una parte muy importante, y a mí me lo preguntan mucho, ¿no? La importancia de la marca. Yo al principio, quizá porque no teníamos marca, o teníamos una marca muy nueva, pues no le daba tanto peso. Yo creo que hemos conseguido, José, consolidar la marca, mucho. Ser conocidos. Y es verdad que ser conocido pues no es garantía de nada, pero creo que nos identifica en el sector como algo, como profesionales de confianza. Y a día de hoy es, yo creo que de las cosas que más se valoran. El éxito de este despacho, y el consejo que yo le daría, no solamente a otros despachos, casi todos los buenos consejos me los ha dado alguien. Mira, el que voy a decir ahora me lo diste tú. Lo diste tú en un foro. A que quiera emprender, que entienda que tiene que pensar que tiene que ser muy bueno en su profesión o en su oficio, pero también en muchas más cosas, porque resulta que es que te pasas de un día para otro. Nosotros empezamos a trabajar en Garrigues, y allí llegabas y te ponías a trabajar en el asunto a full. Claro, cuando empiezas a trabajar en tu propio negocio, y me da igual que hablemos de un despacho de abogados o de cualquier otro, pues te conviertes en la persona con la que habla con contabilidad, en el contable incluso, la persona que tiene que preocuparse de que haya papel en la fotocopiadora. En fin, nosotros eso lo hicimos durante mucho tiempo muy bien. Después creo que otro de los éxitos ha sido seleccionar a gente, aquí ha habido fallo y error. Yo creo que hemos seleccionado siempre gente muy solvente profesionalmente, pero bueno, pues como pasa con todas las relaciones, ¿no? No siempre hay una conexión absoluta, y también aprendes a depurar y a saber con quién haces match y con quién no. Sí, esto en el fondo es todo lo que se habla de la cultura empresarial, que parece como un etéreo, y en el fondo es muy importante. Decíamos tal vez antes el tema de la paz. Entonces, el poder estar rodeados de gente que efectivamente nos damos paz entre nosotros, y que yo creo que eso se percibe también desde fuera, y al cliente le da, al cliente o a la universidad o a quien sea que nos escuche en un foro, da una sensación de paz. Y en el fondo, en un mundo de incertidumbre en el que pasan un montón de cosas, que
que o viene una guerra o viene un COVID, o ya no sabemos, que uno tiene un negocio que le va fenomenal y de repente no sabe lo que va a tener que hacer. Hay una parte jurídica que por supuesto es lo que es nuestra obligación, pero eso lo doy por hecho. Entonces, el extra es dar esa paz, esa tranquilidad. Yo recuerdo, y ya con esto si te parece acabo, Sí. La última Navidad hubo un cliente que nos dijo, se ganó un tema muy importante y dijo, pues me hubiera gustado que se perdiera solo para poder agradeceros y que entendierais que no es porque se gane. Pero bueno, tampoco es que esté muy triste de que se haya ganado, pero de verdad que si lo hubiera perdido se hubiera dicho lo mismo, porque ese seguimiento, ese sentirme acompañado, ese tener una duda y poder decir, es que cojo el teléfono, me responden al instante y aunque luego lo piense, incluso sea una tontería, me respondéis, me dais paz, y eso que es lo que permite yo lo entiendo muy bien. Si un cliente se dedica a inteligencia artificial, no se puede estar ocupando o preocupando de si su contrato o si va a patentar el no sé qué está bien hecho o está mal hecho. Eso lo tiene que dejar de lado para que lo haga un profesional, y él, que tiene una cabeza o ella o el equipo, lo que sea, de pensar en el negocio es inteligencia artificial, pues que se pueda centrar en inteligencia artificial. Yo creo que eso lo entendemos también muy bien porque según hemos crecido como empresa, yo al principio éramos muy pesados con todos los proveedores y ahora hay proveedores de cosas que es, si saben ellos, que lo hagan. Es decir, igual que yo le digo a mis clientes, oye, en esto descansando sobre nosotros y no os preocupéis. Claro, ¿qué es lo que busco como empresario al revés? Eso mismo, que alguien me dé esa paz. Entonces yo creo que el ser eso, lo que decíamos al principio, empresario, abogado, te permite el entender esa necesidad de que te den paz o de darla. Dentro de lo que estás diciendo, la labor del abogado se resume en dos cuestiones fundamentales: resolver y acompañar. Y además es que creo que te quedas cojo sin una de estas dos patas. Igual que hablamos de la pata nacional y de la internacional, de la importancia de entender la empresa, de los sectores, el mundo internacional, el abogado, y me atrevo a decir que casi cualquier profesión que no entienda que tiene que resolver una necesidad, ya sea vendiendo un producto o prestando un servicio, y que en paralelo tiene que acompañar al cliente haciéndole entender que hemos conectado, que entendemos cuál es su problema, cuál es su necesidad. Si esto no se tiene claro, no se puede, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hemos conseguido. Hemos repasado un poco las razones del crecimiento de los 2 últimos años de Carles Cuesta. Ser abogado, resolver, acompañar, además, hacer un poco de magia, y ser un poco artista. Ser un poco artista y hacer magia, pero, pero como yo dije, como dije yo en un artículo, nada de trucos, solo magia. Y eso es muy importante. Bueno, yo creo que el resumen ha quedado muy bien. Hemos mencionado a Rafael Català. La verdad es que si mencionáramos a todos los miembros del equipo no habría tiempo, pero estoy muy agradecido a toda la gente que hoy está con nosotros. Sí que podemos mencionar a Sara Villar como la persona que nos acompaña a ti y a mí. Yo creo que es nuestra abogada en realidad, porque es la persona que se preocupa de cómo estamos, cómo funciona todo y cómo tenemos que resolver todo. Y además siempre con esa pregunta perfecta que nos hace para que prestemos toda su atención, que es te tengo que contar una cosa pero no se la puedes contar a nadie, o lo que te voy a decir te va a encantar, o esta es la primera vez que te digo esto, pero tiene sus fórmulas de que tú estás muy concentrado y le dices que no y enseguida. Y al final yo sí que le quiero agradecer no solamente el que nos cuide tanto a nosotros, sino el que esté tan obsesionada también por entender los problemas y por transmitir a los clientes, que es la primera cara a la que ven, que están entrando en un sitio donde les vamos a cuidar. Bueno, esto es... Carles Cuesta ya tiene entidad propia desde hace mucho tiempo y al final esto es lo que muchas veces decimos el ser muy Carles Cuesta, ¿no? Que es ese querer resolver, ese querer acompañar, esa preocupación porque, oye, que el cliente no llame y pregunte por su asunto, nos adelantemos, le contemos antes y demos paz. Es que de verdad yo creo esto que... Esto empezó en el 11 del 11 del 11 y estamos en nuestro año 11. Celebramos en nuestro... 12. Bueno, 12, en noviembre sí. Hacemos 12, en noviembre hacemos 12, pero no te adelantes, que yo también voy a hacer unos cuantos años en junio y no haces más que recordármelo desde hace mucho tiempo. Bueno, cuando llegue el momento llega. Yo creo que, como todo negocio, el principio tal vez es lo más complicado, porque oye, hace unos años
pues no nos conocía nadie, o conocían a José y a Carlos, pero no conocían Carles Cuesta, y lo que tengo ganas de ver son los próximos 11-12 años, que hayamos logrado todavía más proyección internacional, ayudar a todavía más sectores. Estamos haciendo una apuesta muy importante también ahora por la tecnología y los avances de la sociedad. Pero no digas mucho más porque... Somos muy creativos y somos muy novedosos, y oye, en eso también estamos trabajando, y en algún otro vídeo futuro pues alguna cosa. Solo que conste que te iba a cortar porque nos han dicho en comunicación que no podemos contar las novedades que están por venir. Pues... en el despacho va a haber ahora cambios muy importantes. Pues las contaremos cuando nos dejen. Y no nos dejan todavía contarlas. Creemos que es una apuesta para seguir creciendo y sobre todo confiamos en que va a ser así. Fenomenal. Así que oye, Pues gracias un placer, a mis siempre. socios, también a Rafael Catala, que no está aquí, gracias a ti, gracias a Rafael, a Sara Villar, pero por supuesto gracias a nuestro equipazo de comunicación, a los economistas que trabajan con nosotros, a todos los abogados y por supuesto a los clientes, ¿no? Sin ellos no sería posible. Mucho, gracias por ser y por estar.